Bienvenidos, hoy vamos a dar inicio al desarrollo de la unidad didáctica número 4, donde veremos programación orientada a objetos. Esta será la primera parte, ahí avanzamos. El contenido de esta primera parte de la unidad didáctica número 4 será clases y objetos en programación orientada a objetos, y a modo de primeros pasos lo que hago es un resumen de algunas preguntas tipo autoevaluación que ustedes podrían contestar al final de esta presentación para ver si quedaron dudas sobre los contenidos. Bueno, bien, arranquemos. Tenemos algunos conceptos fundamentales de esta programación orientada a objetos. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es. Y podemos decir que en los lenguajes de programación lo que intentamos es recrear de alguna manera una parte del mundo real. Y esa parte lo que hace es recrear los problemas o los dominios del problema. Los objetos dentro de la línea de programación lo que hacen es representar el modelo computacional. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos programación orientada a objetos, lo que estamos diciendo es que se organizará una línea de códigos en unidades denominadas clases, de las cuales después surgirán los objetos. Y estos objetos tienen la capacidad de comunicarse e intercambiar funciones entre sí, e inclusive enviarse mensajes de tal manera que un objeto pueda generar una acción sobre otro. Acá lo que les puse fueron algunos ejemplos para tratar de entender y empezar a diferenciar en qué consiste una clase y en qué consiste un objeto. Me parece que el más claro de estos ejemplos, si se quiere, es la clase vehículo, y entendemos que dentro de vehículo tenemos diferentes objetos, como lo pueden ser coche, moto o colectivo. Digo, así podríamos seguir abriendo diferentes objetos dentro de una misma clase que es vehículo, una clase bastante general. Entonces, cuando nosotros hablamos de clase, lo que estamos diciendo es que representa un grupo particular de objetos, y que entonces dentro de esta clase podremos agrupar objetos similares o con características similares. En este caso tenemos la clase coche, y estos objetos son diferentes, con lo cual constituyen diferentes objetos dentro de la clase. ¿Está bien? Están separados por color, por modelo, por tipo. ¿Está bien? Es cómo distinguimos la clase del objeto. En resumidas cuentas, cuando nosotros hablamos de la clase dentro de la programación orientada a objetos, podemos decir que cumple algunas funciones. La principal será representar un tipo particular de objetos, agrupar objetos con características similares y crear categorías de objetos. Por eso cuando lo vimos en la primera filmina, lo que dijimos es que tendremos diferentes unidades de análisis separadas por clases, y dentro de cada clase un objeto. ¿Está bien? Nos referimos a estos. Acá les traigo un ejemplo. Tenemos diferentes tipos de clases, si quieren diferentes unidades, como lo planteamos en la filmina 1. Y estas clases, en las tres clases tenemos la clase coche. En esta clase coche, los objetos dentro de la clase 1, por ejemplo, son todos autos del mismo tipo. Los objetos dentro de la clase 2 son objetos que cumplen una misma función, mientras que los objetos de la clase 3 son objetos que se agruparon por marca. Entonces, fíjense cómo de un mismo tipo de objeto los puedo tener agrupados de manera distinta, y eso me genera diferentes tipos de clases. ¿Está bien? En función de cómo estoy utilizando mi objeto, estoy obteniendo diferentes tipos de clases. Pero vamos a ampliar esto un poquito más, a ver si logro aclararles más la idea. Miren este ejemplo. Acá tengo la clase coche, donde de vuelta los agrupo por tipo a los objetos.
La clase uso, donde los agrupo por transporte de pasajeros, y acá no me importa qué marca es ni qué año es, sino que sea un auto que se dedique al transporte de pasajeros. Y esta clase, que es la clase marca, donde no me importa ni qué tipo ni a qué se dedica, pero sí me importa qué marca es. Entonces, generamos diferentes clases, denominadas coche, donde los objetos se van agrupando de acuerdo a un criterio que establezco como programador o a unas características. ¿Está bien? Vamos a dar así los primeros pasos. Primero vamos a definir cuáles son los componentes para la programación orientada a objetos y después veremos las líneas de códigos. Así vamos pisando firme en el contenido. Avancemos un poquito más. Veamos el detalle, cómo podemos definir nuestros objetos. Los objetos, entonces, por lo que vimos, son representaciones de cosas. Y estos objetos pueden ser simples o complejos, reales o imaginarios. Esa es la bondad o la gran ventaja que tiene la programación. Yo puedo trabajar con objetos muy variados. Entonces acá les traigo ejemplos de objetos reales, ejemplos de objetos imaginarios, objetos simples y objetos complejos. ¿Está bien? Pero lo que quiero que se lleven, lo importante de esta filmina, es que entendamos que los objetos son o representan cosas. Por eso constituyen las clases, porque son o representan cosas. Y si recuerdan lo que dijimos al principio, estos objetos adentro de la línea de programación van a empezar a interactuar entre sí y se van a comunicar. Pero son y representan cosas. A cada objeto se le asigna una serie de atributos. Y por atributos tenemos que entender que el objeto tiene o que el objeto se caracteriza por. ¿Está bien? Los atributos que pueden tener nuestros objetos son constantes o variables. Entonces acá le traigo dos ejemplos. El ejemplo más sencillo me parece cuando creamos la clase comunidad. Dentro de comunidad el objeto puede ser una persona. Si pensamos en atributos constantes, tendremos color de ojos, grupo sanguíneo, huellas dactilares, fecha de nacimiento, todos aquellos atributos que en teoría no varían a lo largo del tiempo. Son aquellos atributos constantes. Mientras que, cuando hablamos de atributos variables, tenemos atributos que varían en función del tiempo. El peso va variando, la edad va variando y la altura también. Entonces, nuestro objeto persona se constituye por dos tipos de atributos. Les traigo también un ejemplo de un objeto un poco más, quizás más simple. La clase, y vean que puedo crear clases de lo que quieran. En este caso la clase que creé es recipientes para infusiones calientes. Y acá podríamos poner, no sé, platos de sopa, vasos térmicos, lo que quieran. Pero en esta clase, recipientes para infusiones calientes, lo que yo creé es el objeto taza. El objeto taza tiene atributos constantes, que son el material por el que está constituido, no va a variar a lo largo de toda su vida útil, va a ser siempre de cerámica. La capacidad máxima o el tamaño de la taza tampoco va a variar a lo largo de toda su vida útil. Y el color y el diseño. ¿Está bien? Acá tenemos nuestra parte constante de este objeto taza. Mientras que en los atributos variables tendremos que considerar la cantidad de líquido en el interior, que va a depender de acuerdo al momento del uso. El estado general, que si es nueva será muy bueno, si está usada será regular. Estado general se refiere a cómo está en ese momento. El tipo de líquido también puede variar. Yo le podría preguntar al sistema qué tipo de líquido y eso puede variar. En algún momento será agua, en otro será café, en otro será té. No, es un atributo variable. Y la temperatura a la que está la taza, porque dependiendo del líquido que aplique, tendré un rango de temperaturas. Esto lo usamos para separar o para tratar de entender qué diferencias hay entre los atributos constantes y los variables. Vayamos a un ejemplo que para nosotros ya casi es conocido. Nosotros teníamos nuestra clase coche y el objeto era un auto. Yo tomé uno de nuestros objetos y lo definí. Renault Logan 4 puertas. ¿Qué atributos puede tener mi auto? Y digamos, los constantes serán el tipo, la marca, el color, la potencia, la velocidad máxima y el tipo de combustible. Mientras que en variables tendremos la velocidad, que es la velocidad a la que circula,
La aceleración, esto es aceleración por minuto, con lo cual también es variable. El rendimiento, que el rendimiento si quieren lo podemos asociar al desgaste del motor. El confort del auto, que dependerá del tipo que sea. La seguridad, que también va a variar. Y las ruedas, las cuales también pueden ser diferentes o sufrir un desgaste o son variables. Y acá hagan una distinción clara entre velocidad máxima, que es la velocidad de diseño, la velocidad que dice el fabricante, la máxima que puede alcanzar. Y si quieren, para tener más claro la diferenciación entre constantes y variables, piensen en la velocidad a la que circula, que estará sujeta a la zona por la que circula, la circunstancia en la que ¿está bien? La velocidad máxima la establece el comerciante, el fabricante, y la velocidad, cuando hablo de atributo variable, es la velocidad a la que circula o en la situación en la que se encuentra inserto este objeto, ¿sí? Como para ir construyendo sobre nuestra clase coche y nuestro objeto auto. Le incorporamos sus atributos. Ahora, tenemos que incorporar el concepto de método. Los métodos son acciones que pueden realizar nuestros objetos y representan el comportamiento. Nosotros habíamos dicho que los objetos podrían comunicarse entre sí mediante mensajes. En estos mensajes no difieren mucho de la comunicación como la conocemos. Para generar un mensaje, lo primero que tengo que tener es un destinatario, el contenido del mensaje y la acción. En el caso de la programación, el mensaje básico que se puede enviar entre un objeto y otro, se constituye de esta manera. Primero tengo que decir a quién, objeto destinatario, mi coche. Método, y recuerden que es aquello que puede realizar un objeto. Si quieren, piénsenlo como si fuera un verbo. Cambiar de marcha. Y el parámetro es hacia dónde, qué cambio tengo que hacer, qué acción quiero que realice. Y acá le pongo cambiar a segunda, ¿está bien? Le digo a quién, le digo qué y le digo hacia dónde o cómo. Otra opción que hubiera podido utilizar sería en el método con parámetro, el objeto seguiría siendo mi coche, el método sería girar a la izquierda y el parámetro 90 grados. Y así podemos hacerlo con estos tres ejemplos. El objeto destinatario sería mi coche, el método sería velocidad y el parámetro sería 90 km por hora. Así se constituyen los mensajes cuando quiero que un objeto cambie su comportamiento. Lo importante de esta filmina es que recuerden que método u operación es aquello que un objeto puede realizar. Veamos algunos ejemplos. Métodos u operaciones de los objetos. El objeto puede arrancar, frenar, acelerar. Si es una persona, caminar, saltar, estudiar. Si es un equipo, iniciar un sistema operativo, mostrar fotos, conectarse. ¿Está bien? Estos son diferentes métodos o acciones que puede realizar. Si lo traemos de nuevo a nuestro ejemplo, teníamos la clase coche, el objeto, el auto. En los atributos dejé 2 para que no se nos haga una maraña terrible acá. Entonces dejé 2 nada más. Atributos constantes, la marca. Esto no va a cambiar a lo largo del tiempo porque ya tengo definido el objeto. Y la variable velocidad, que dependerá de la situación en la que esté, la velocidad a la que está circulando. Es un atributo variable. Ahora, en el método u operación, yo podría el objeto podría arrancar, frenar, cambiar de marcha o girar a la izquierda. Y fíjense que entre paréntesis siempre ponemos el detalle de lo que queremos que haga. Si yo pongo cambiar de marcha y no pongo a cuál, no va a realizar ninguna opción. Si pongo girar a la izquierda pero no digo cuántos grados, el sistema te tira error, no va a realizar ninguna opción. Tenemos que definir hacia dónde o cuánto. Entonces ya podemos sacar algunas primeras conclusiones. La programación orientada a objetos consiste en escribir un código de clase de objetos. Cada clase tendrá asociado un código. Los atributos que tienen los objetos componen la clase, que es lo que decíamos hoy. Yo los agrupo porque tienen características similares o comportamiento similar.
son los atributos. Estos atributos, como bien vimos, pueden ser constantes o variables. Los métodos, que son aquellas cosas que el objeto puede hacer, los métodos pueden ejecutar los objetos que componen la clase. Son las cosas que pueden hacer el objeto que está dentro de la clase. Pero necesitamos incorporar algún concepto más. Así que avancemos. En el paradigma de la programación orientada a objetos, vamos a ver que hay tres funciones principales que son las que lo componen. Y las necesitamos antes de poder empezar a escribir nuestras primeras líneas de programación. Tenemos la herencia, el encapsulamiento y el polimorfismo. En la herencia es un mecanismo por el cual una clase se deriva de otra. Y acá les pongo el ejemplo. Clase padre, clase hija, clase nieta. La principal ventaja de esto es que evita la duplicación de códigos, haciendo más sencilla la programación. ¿Está bien? Entonces, la clase padre hereda a la clase hija algunas de sus funciones. Comparte los atributos. Si yo sé que la clase padre tiene ciertos atributos, la clase hija también lo va a tener y no hace falta que se lo diga el sistema, porque aplicando la función herencia, sabemos que así lo va a interpretar. Y lo mismo va a suceder con la clase nieta. Entonces esto simplifica mucho y ahorra tiempo. Veamos una más. El polimorfismo es las diferentes maneras o clases que hay para responder a un mismo mensaje. Digo, yo tenía definida la clase transporte y dentro de eso tengo distintos objetos: caballo, coche y avión. Y estas son las diferentes formas que yo tengo de responder a ese mismo mensaje. Entonces, y en pocas palabras, es la capacidad que tienen los objetos de diferentes clases de responder a un mismo mensaje. Ahora bien, esta función es muy importante y tiene una regla de oro. Es el encapsulamiento. El encapsulamiento dice que lo importante es el comportamiento, es cómo se está comportando, y no tanto los detalles internos de todo ese proceso. Consiste en ocultar detalles del objeto. Esta propiedad se logra a través de la interfaz pública o preestablecidas por el objeto. Y acá bien, la regla de oro es que los atributos son privados y los métodos son públicos. Recuerden que los atributos del objeto podrían ser constantes o variables y los métodos públicos. Entonces yo podría ver cómo se comporta el auto, si frena, si arranca o si dobla, pero los atributos serían privados. No necesitaría o no me dejarían ver qué marca es, qué color es, cuál es la velocidad máxima. También es una forma de preservar los datos y de simplificar la situación de alguna manera. Ahora bien, ¿qué lenguajes orientados a programación con objetos podemos encontrar? Yo le traje una lista cortita, pero bueno, los que son por ahí fanáticos o los que ya han incursionado en programación saben que esta lista es inmensa. Yo les traje los más conocidos: el Java, el JavaScript, el C++. Y también les sugiero que por ahí, para arrancar nuestras primeras líneas de programación, lo que van a necesitar es un compilador. Y la verdad que para que no estén descargando, aquellos que tengan la posibilidad pueden empezar a jugar con el compilador online. Igual, antes de poder empezar a tipear sus primeras líneas, tenemos que ver algunos conceptos más que se los voy a dar yo y otros que son de la clase que sigue. Pero bueno, el que quiera, para no ocupar lugar en la memoria ni del teléfono ni de la computadora, puede empezar a jugar con este compilador online. Acá les dejé el link, hacen clic y enseguida los redirecciona. Ahora bien, veamos cómo los conceptos vistos, clase, atributo, objeto, se comportan adentro de la programación orientada a objetos. Lo primero que tenemos que hacer es
definir nuestra clase. Para definir la clase vamos a ir paso a paso. Vamos primero con algunas normas básicas. Una clase siempre empieza con mayúscula y cada palabra que tenga en el medio tiene que empezar también con mayúscula, porque de esa manera le estoy avisando al sistema qué es lo que estoy cargando. Una clase. Los atributos siempre empiezan con minúscula y las palabras que tienen en el medio tienen que ser mayúscula. El orden que tenemos acá es una especie de acuerdo. Digo, si nosotros lo ponemos distinto, funciona igual. Pero la idea de utilizarlo de esta manera previene errores, es una convención. Es un consejo de programación, si quieren. Así que ponemos primero, definimos la clase, luego los atributos y después el método, que es lo que puede hacer. Los métodos, al igual que los atributos, primero son en minúscula y si tiene palabras en el medio con mayúscula. Y entre paréntesis, cuando yo coloco los paréntesis, le estoy diciendo al sistema que estamos hablando de un método. Y métodos hay un montón, así que vamos a ver algunos de ellos. Veamos qué pasa cuando se crea un objeto, porque hasta ahora lo que vimos recién fue crear una clase. Ahora, cuando se crea un objeto, se asigna una memoria para el objeto, un espacio donde lo vamos a guardar en nuestra línea. Se inicializan los atributos de ese objeto y se invoca al constructor de la clase. Entonces, cuando nosotros creamos un objeto, lo que estamos haciendo es asignar memoria, inicializar los atributos e invocar el constructor. Entonces les traigo este ejemplo, miren. Persona es la clase. P1 es que estoy creando una persona 1. New será el constructor. Persona, le hago referencia al constructor de donde estoy creando este nuevo componente. Y entre paréntesis y con punto y coma le estoy indicando que todo esto, este sector de la ecuación, es un método. Pero no se preocupen, lo vamos a ampliar un poquito más. Respecto de los métodos u operaciones, tenemos muchas categorías. Vamos a ir despacito una por una. Primero son los inicializadores. Estos inicializadores nos permiten señalar el tipo y el nombre de los miembros que componen la clase. Nada más. Los setters y los getters nos devuelven un valor o nos cambian el valor del atributo. Este método trabaja sobre los atributos. Son métodos de acceso. Los operadores realizan cálculos y entregan resultados. Los destructores vendrían a ser como los que mantienen limpio nuestro código. Se crean, inclusive si uno no los carga, se crean por defecto. Estos destructores lo que hacen es ir limpiando aquellas funciones que ya no van más, o aquellas funciones que queremos eliminar. Cada vez que nosotros estamos borrando algo, se simboliza con esto que les marco acá. ¿Está bien? Cada vez que ustedes vean este símbolo y adelante una palabra, quiere decir que fue borrada. Así funciona un destructor. Los visualizadores se utilizan para mostrar objetos o resultados. Y para mí uno de los más importantes, los constructores, que los vamos a ver ahora en detalle. Nada, después puede pasar que tengamos sobrecarga de métodos que estén con el mismo nombre y va a haber que diferenciarlos. ¿Está bien? Pero esto los vamos a ver puntualmente cuando empiecen a familiarizarse con la programación. Veamos algunos ejemplos. En los inicializadores podríamos tener la clase botón y el atributo forma. Entonces, con el método inicializador tendría que la forma es un círculo. ¿Está bien? Estaría teniendo una función inicializadora. Veamos la clase, por ejemplo, en este método disco. El atributo puede ser el título o el artista de este disco. Ahora, con mi método, lo que me va a devolver va a ser un valor que puede ser el precio del disco. ¿Está bien? Mientras que en la clase
en la clase socio, el atributo es el nombre y el estado civil. Y en este caso, este socio, tengo el nombre y tengo el estado casado. Si yo utilizo el método setters, lo que puedo hacer es cambiar alguno de nuestros atributos que ya habían sido definidos. Cuando yo invoco este setters, lo que hago es indicarle qué atributo quiero cambiar. En los operadores tenemos el ejemplo clase cuenta. El atributo puede ser ingreso o egreso. Y el método operador lo que va a hacer es realizar operaciones. Entonces, si resta los egresos a los ingresos, obtengo el valor saldo. El operador me muestra el saldo. Los destructores, como bien dijimos, tienen la función de eliminar. Entonces acá uso mi ejemplo clásico, que es clase persona. El método destructor, acá aparece el símbolo con el nombre de la clase, que es persona, y lo que sucede es que elimina la clase persona. Los visualizadores, que muestran, y los constructores. En este caso les traigo el mismo ejemplo. Este es un método constructor para agregar un nuevo objeto a una clase. La clase es persona, el nuevo objeto es P1. Este es el método constructor que le estoy diciendo que agrego una nueva persona a la clase y la indicación de que es un método. Ampliemos un poquito el método constructor. Las principales funciones es inicializar los objetos de una clase, reservar memoria e inicializar el miembro de la clase. Las principales características, y esto es fundamental para identificarlo cuando vean las líneas, es que tiene el mismo nombre que la clase. El constructor siempre tiene el mismo nombre que la clase. No devuelve ningún valor y deben declararse públicos. Recuerden que, creo que esto lo han visto en clases anteriores, declararlo público es una cuestión de visibilidad. Si yo lo declaro público, lo puedo invocar desde cualquier parte. Ahora, yo lo podría declarar protegido o privado. Si fuera privado, como en el caso de los paradigmas que vimos hoy, tendría, si quieren, para visualizarlo mejor, el ejemplo de la casa. Si es público, yo podría ver todo. Si es privado, no podría ver nada. Y si es protegido, es como si la casa tuviera rejas y pudiera ver parcialmente la información. ¿Está bien? Entonces, en el caso de los constructores, siempre deben declararse, o lo ideal es declararse como públicos para poder invocarlos en cualquier momento. Este es el ejemplo que estuvimos hablando, cómo crear un nuevo objeto dentro de la clase persona. Persona es la clase, P1 es el objeto que estoy creando. Acá es como le digo a mi sistema que estoy creando un nuevo objeto. El nombre del constructor es persona, se tiene que llamar igual que la clase, y acá le estoy indicando que es un método. Este término así completo constituye el constructor. Veamos las siguientes líneas de programación. Miren esta sentencia. Lo primero que hago siempre es poner el tipo de visibilidad, public. La clase, que es class, y el nombre de la clase, que es la persona. Entonces acá les marco el tipo de visibilidad. Acá se le empiezan a asignar atributos. ¿Ven? Definí la clase se llama persona, y empiezo a definir atributos como les mostré al principio. ¿Se acuerdan que teníamos atributos y después métodos? Bueno, acá empiezo a enumerar los atributos. Atributo nombre y edad. Estos dos conceptos los van a ver la clase que viene. Conmigo lo que están haciendo es como una especie de adelanto, pero quiero que les cierre la idea. En métodos, lo que estoy aplicando es el método constructor. Entonces, public a la clase persona, y entre paréntesis, ¿cuál es el parámetro? ¿Está bien? Nombre y edad. Y abajo los paso a definir nombre y edad. Entonces acá les muestro cómo utilizamos otro método, que es el visualizador, que utilizamos para mostrar los datos. Y de vuelta, public void, y la función o el método es mostrar los datos. Entonces, la salida del sistema será mostrar el dato o el atributo nombre. ¿Está bien? El nombre es, y mostrará el atributo nombre.
La edad es y mostraré el atributo edad. Bueno, hasta acá vamos a llegar por hoy. Hemos dado los primeros pasos para entender la programación orientada a objetos. Lo que nos resta por delante es realizar una pequeña actividad práctica que les dejé, que es más bien teórica, diseñada para fijar algunos contenidos, así que espero les resulte atractiva. Los espero en la plataforma para que ingresen a resolver la actividad. También disponen de un foro donde puedan realizar consultas sobre la presentación y sobre la actividad práctica. Muchas gracias.